En el verano de 1867, en una remota comunidad agrícola a las afueras de Sedalia, Missouri, un niño de 8 años llamado Timothy Caldwell se convirtió en el sujeto del caso médico más perturbador jamás documentado en el medio oeste estadounidense. El doctor Samuel Harding, el único médico de la región, llenó 3 cuadernos encuadernados en cuero con observaciones sobre un niño cuyo comportamiento desafiaba todos los principios de la naturaleza humana conocidos por la medicina del siglo XIX. El niño parecía normal, incluso encantador para los observadores casuales. Pero bajo su exterior inocente había algo que la ciencia médica de la época simplemente no podía explicar. Durante 6 meses, 3 personas murieron en accidentes alrededor de Timothy Caldwell, junto con docenas de animales de granja encontrados muertos en circunstancias misteriosas. 11 personas que, de una u otra forma, habían cruzado caminos con un niño cuya sonrisa nunca llegaba a sus pálidos ojos azules. Los registros oficiales fueron sellados por las autoridades locales y ocultados durante más de un siglo. Pero la verdad sobre Timothy Caldwell revela una oscuridad que desafía todo lo que creíamos saber sobre la capacidad del mal en la infancia. Antes de continuar con la historia de Timothy Caldwell y el terror que se apoderó del condado de Sedalia, si esta historia te intriga, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras investigaciones más profundas sobre los misterios más oscuros de la historia estadounidense. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta escuchar a nuestra comunidad de entusiastas del misterio alrededor del mundo. Los hechos que harían a Timothy Caldwell infame no comenzaron con violencia, sino con pérdida. El Missouri de 1867 era un estado que aún sangraba por las heridas de la guerra civil. Pueblos como Sedalia habían enviado a sus hombres jóvenes a morir en campos de batalla distantes, dejando atrás viudas, huérfanos y comunidades que luchaban por reconstruirse. La granja de los Caldwell, situada en un valle a 15 millas al sur del pueblo, había sido próspera. James y Martha Caldwell habían construido su hogar con sueños de criar ganado y maíz, pero esos sueños murieron con James en la batalla de Wilson's Creek en 1861. Martha intentó mantener la granja sola, pero la tisis apagó sus pulmones en el crudo invierno de 1865. Su hijo, Thomas, de apenas 21 años, heredó tierras que no podía trabajar y deudas que no podía pagar. Cuando Thomas recibió la noticia de que su hermano William había muerto en la prisión de Andersonville, dejando atrás una viuda y un hijo de 8 años, vio tanto una carga como una oportunidad. El niño Timothy necesitaría un hogar, y Thomas necesitaba ayuda con el interminable trabajo de la granja. Thomas Caldwell era un hombre duro, endurecido aún más por la guerra y la pérdida. Su esposa Sarah se había vuelto de lengua afilada y amargada durante sus años sin hijos. Ninguno de los dos estaba particularmente preparado para criar a un niño, especialmente uno que llegó a su puerta en la primavera de 1866 llevando solo una pequeña bolsa de tela y unos ojos que parecían demasiado viejos para su joven rostro. Timothy Caldwell era pequeño para su edad, con piel pálida que se quemaba fácilmente bajo el sol de Missouri y cabello rubio que su tía Sarah mantenía corto para evitar los piojos. Hablaba poco de su vida antes de llegar a la granja, ofreciendo solo fragmentos cuando se le presionaba. Su padre había sido soldado. Su madre había tosido sangre. Había vivido con vecinos un tiempo después de su muerte. Lo que más llamaba la atención de los adultos era su cortesía. Siempre decía: sí, señor y sí, señora. Nunca se quejaba del trabajo o del castigo. En todos los aspectos parecía ser el modelo de un niño bien portado. El doctor Samuel Harding vio por primera vez a Timothy en junio de 1866, cuando el niño acompañó a su tío al pueblo por provisiones. Harding, graduado del Missouri Medical College y uno de los pocos médicos formalmente entrenados al oeste de San Luis,
había desarrollado un buen ojo para leer a las personas durante sus años tratando tanto a soldados de la Unión como a confederados. Algo en el niño Caldwell lo inquietó, aunque no podía identificar qué. El niño era perfectamente respetuoso, escribiría Harding más tarde en su diario. Respondía preguntas directamente, mantenía contacto visual apropiado y no mostraba ninguno de los movimientos nerviosos o timidez típicos de los niños rurales cuando se encontraban con desconocidos. Sin embargo, me sentí profundamente incómodo en su presencia. Su mirada tenía una intensidad que parecía sugerir que él me estaba estudiando con el mismo interés clínico que normalmente yo reservaba para mis pacientes. La comunidad agrícola alrededor de Sedalia era lo suficientemente pequeña para que todos supieran los asuntos de todos. La granja de los Caldwell estaba aislada, pero no tanto como para que los vecinos no notaran cosas. La señora Eleanor Patterson, cuya propiedad colindaba con la de los Caldwell, solía ver a Timothy trabajando en los campos o cuidando el ganado. Le comentó a su esposo que el niño trabajaba con una concentración inusual para alguien de su edad, sin parecer cansarse nunca, sin dejar de trabajar para jugar o descansar, como hacen los niños naturalmente. Era como ver a una pequeña máquina, le dijo a su esposo Samuel una noche durante la cena. Había trabajado constante desde el amanecer hasta el atardecer, sin quejarse, sin disminuir el ritmo. No es natural que un niño no tenga nada de juego en él. En la granja de los Patterson criaban gallinas, y Eleanor notó que sus aves se agitaban cada vez que Timothy estaba cerca de la línea de la propiedad. Se agrupaban, cacareaban y agitaban las plumas, negándose a acercarse a la cerca que separaba las propiedades. Su esposo lo desestimó como coincidencia, pero Eleanor no podía quitarse la sensación de que los animales percibían algo del niño que los humanos no percibían. La primera muerte ocurrió en una sofocante tarde de agosto de 1866. La pequeña Mary Fletcher, de 5 años, hija del herrero del pueblo y conocida por su risa brillante y su tendencia a deambular, había estado jugando cerca de Willow Creek, un arroyo poco profundo que atravesaba varias propiedades, incluida la de los Caldwell. Timothy encontró su cuerpo. Llegó a la casa de los Fletcher justo cuando la familia se preparaba para cenar, con la ropa húmeda y el rostro pálido por lo que parecía ser angustia genuina. Señora Fletcher, dijo, con la voz firme a pesar de su evidente agitación. Encontré a Mary en el arroyo. No está respirando. El grupo de búsqueda que corrió hacia el arroyo encontró a Mary Fletcher boca abajo en agua de apenas 45 centímetros de profundidad. El doctor Harding, convocado de inmediato, determinó que la niña se había ahogado, un accidente trágico pero no poco común en zonas rurales donde los niños jugaban sin supervisión cerca del agua. Lo que inquietó a Harding no fue la muerte en sí, sino el relato de Timothy al encontrar el cuerpo. El niño dio una descripción inusualmente detallada del lugar exacto donde había encontrado a Mary, la posición de su cuerpo y el estado de su ropa. Cuando se le preguntó cómo había llegado justo a ese lugar en ese momento, Timothy explicó que estaba buscando un ternero perdido. La memoria del niño era extraordinariamente precisa, anotó Harding en su diario. Podía describir la posición exacta de las extremidades de la niña fallecida, la forma en que su vestido se había enganchado en una rama sumergida, incluso el color del agua alrededor de su rostro. Tal atención al detalle parecía inusual para un niño que afirmaba estar asustado y alterado por el descubrimiento. Thomas Caldwell, al ser interrogado, confirmó que uno de sus terneros había desaparecido esa mañana y que había enviado a Timothy a buscarlo. El ternero apareció 2 días después, sano y pastando en un prado a casi 1 milla de donde había muerto Mary Fletcher. La familia Fletcher, devastada por su pérdida, recibió el pésame de Timothy con gratitud. Él, después de todo, había sido quien encontró a su hija y los alertó de inmediato. En el funeral, Timothy se sentó en silencio con su tía y su tío. Su cabeza inclinada respetuosamente durante toda la ceremonia.
Cuando la familia le agradeció por su rápida acción al avisarles, aceptó su gratitud con la solemnidad adecuada. Ojalá la hubiera encontrado antes, le dijo al padre de Mary, con la voz cargada del tono justo de pesar y tristeza. Pero Eleanor Patterson, observando desde el otro lado de la iglesia, notó algo que le inquietó durante días. Cuando la madre de Mary se derrumbó en dolor durante el servicio, cuando la vista del pequeño ataúd redujo a los hombres a lágrimas, la expresión de Timothy Caldwell nunca cambió. Su cabeza estaba inclinada en aparente tristeza, pero cuando creía que nadie lo miraba, sus pálidos ojos azules permanecían secos y atentos, observando cada detalle de la escena a su alrededor. La segunda muerte ocurrió 3 semanas después. El viejo Henrik Larsen, un inmigrante noruego que había trabajado como leñador antes de que la artritis lo obligara a retirarse, fue encontrado en el fondo de una formación rocosa conocida localmente como Devil's Bluff. El acantilado daba al arroyo donde Mary Fletcher había muerto, y se sabía que Henrik subía allí regularmente para revisar las colmenas silvestres que cuidaba. Una vez más, Timothy Caldwell estuvo involucrado en el hallazgo. Según dijo, caminaba de regreso a casa desde el pueblo cuando vio algo inusual al pie del acantilado. Vi el sombrero del señor Larsen atrapado en un arbusto con espinas, dijo Timothy a la multitud reunida. Lo llamé, pero no respondió, así que bajé a mirar. Henrik Larsen estaba muerto, con el cuello roto por lo que parecía ser una caída desde la cima del acantilado de 12 metros. El examen del doctor Harding reveló que probablemente el hombre había muerto al instante con el impacto. El único aspecto inusual de la escena era la presencia de varias abejas muertas esparcidas alrededor del cuerpo, muchas más de las que normalmente se encontrarían lejos de una colmena. El señor Larsen conocía ese acantilado mejor que cualquier hombre en el condado, dijo Samuel Patterson al doctor Harding después del examen. Subía allí desde hace 3 años. Nunca tuvo ni un tropezón. No tiene sentido que se haya caído ahora. Timothy, al ser interrogado, sugirió que tal vez el viejo había sido picado por abejas y perdió el equilibrio. Siempre hablaba de lo enojadas que se ponen cuando las molestas, dijo el niño. Tal vez lo atacaron y se confundió. El doctor Harding encontró plausible la explicación de Timothy, pero algo en la escena le molestaba. Las abejas muertas estaban todas agrupadas en un área pequeña directamente alrededor del cuerpo de Henrik. Si el hombre hubiera molestado una colmena en la parte superior del acantilado, debería haber habido más evidencia de actividad de abejas a lo largo de su supuesta caída. En cambio, parecía como si las abejas hubieran estado concentradas de alguna manera alrededor del sitio del impacto. Cuando Harding subió a la cima del acantilado para examinar las colmenas, las encontró intactas y sin señales de haber sido perturbadas recientemente. Las abejas estaban activas pero no agitadas, ocupadas en su labor de recolectar néctar de las flores silvestres de finales de verano. La tercera muerte destruyó cualquier ilusión de coincidencia. En septiembre de 1866, Jacob Mies, de 6 años, desapareció mientras jugaba en el bosque cerca de la cabaña de su familia. Su cuerpo fue encontrado 4 días después en un pozo abandonado a casi media milla de donde se le había visto por última vez. Timothy Caldwell se había ofrecido como voluntario para unirse al grupo de búsqueda. Durante 3 días, Timothy buscó junto a los adultos, mostrando una resistencia notable para un niño de su edad. Parecía conocer el bosque íntimamente, guiando a los buscadores por áreas que incluso los residentes de toda la vida encontraban difíciles de recorrer. Cuando se le preguntó cómo había aprendido tan bien el terreno, Timothy explicó que solía explorar el bosque en su tiempo libre, buscando plantas y hierbas útiles que su tía pudiera usar para cocinar y medicinas. En el 4.º día, Timothy apareció en la cabaña de los Mies justo después del amanecer. Creo que encontré algo, le dijo al padre de Jacob, con la voz pesada de agotamiento. Hay un pozo viejo como a media milla al norte de aquí. Oí algo que sonaba como un llanto.
El pozo estaba parcialmente oculto por troncos caídos y matorrales crecidos. Jacob Mies estaba en el fondo, vivo pero casi inconsciente, sufriendo por deshidratación y exposición. Llamaron de inmediato al Dr. Jardín, pero el niño murió a las pocas horas de ser sacado del pozo, su pequeño cuerpo incapaz de recuperarse de la terrible experiencia. El niño había estado en el fondo de ese pozo casi 4 días, escribió Jardín en su diario. El hecho de que Timothy Calvell fuera capaz de encontrarlo en un lugar tan oculto plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto llega el conocimiento del niño sobre el terreno local? ¿De qué otros peligros escondidos podría estar al tanto? Más inquietante aún fue el comportamiento de Timothy durante las últimas horas de Jacob. Mientras la familia Mies mantenía una vigilia alrededor de su hijo moribundo, Timothy se sentó en silencio en un rincón de la cabaña, aparentemente rezando. Pero el Dr. Jardín, colocado en un lugar desde el que podía observar al niño sin ser visto, notó algo que lo perturbó profundamente. Timothy no estaba rezando. Sus labios se movían, pero sus ojos estaban fijos en Jacob Mies con una intensidad casi científica. Parecía estar catalogando cada detalle del estado del niño moribundo. La respiración agitada, la palidez de la piel, la forma en que la conciencia iba y venía. Cuando Jacob finalmente murió, la expresión de Timothy no mostró ni dolor ni sorpresa. En su lugar, había algo que Jardín solo pudo describir como satisfacción. Después del funeral, el Dr. Jardín buscó un pretexto para visitar el pozo abandonado donde habían encontrado a Jacob. El lugar le inquietaba por razones que no podía expresar con claridad. El pozo estaba realmente muy bien escondido, cubierto por restos naturales que habrían requerido un esfuerzo considerable para mover. Y sin embargo, Timothy afirmó haber oído llanto proveniente de allí, algo que resultaba poco probable dada la profundidad del pozo y la cantidad de maleza que lo cubría. Mientras Jardín examinaba la escena con más cuidado, notó algo que el grupo de rescate inicial había pasado por alto en su urgencia por salvar a Jacob Mies. Alrededor del borde del pozo, los restos estaban dispuestos con una precisión inusual. Troncos y ramas que deberían haber caído de forma aleatoria mostraban señales de haber sido colocados deliberadamente, creando un camuflaje de aspecto natural que habría sido casi imposible de detectar a menos que uno supiera exactamente dónde mirar. Las implicaciones eran demasiado perturbadoras como para decirlas en voz alta, pero Jardín no podía deshacerse de la sospecha de que Jacob Mies no se había caído simplemente al pozo. Alguien lo había colocado allí, y alguien había ocultado cuidadosamente el lugar hasta que el niño estuviera demasiado débil como para sobrevivir al rescate. Esa noche, Jardín comenzó a llevar notas detalladas sobre Timothy Calvell. Si sus sospechas eran correctas, el niño representaba un peligro para toda la comunidad. Pero las sospechas no eran pruebas, y precisamente pruebas era lo que Jardín no tenía. El problema era que, en apariencia, Timothy Calvell era un niño ejemplar. Iba a la iglesia con regularidad con sus tíos, se sentaba en silencio durante los oficios y recitaba las oraciones con la reverencia adecuada. Trabajaba con diligencia en la granja, realizando tareas que resultarían difíciles incluso para muchos adultos. Hablaba con respeto a sus mayores y mostraba la debida deferencia hacia las figuras de autoridad. Lo más importante era que Timothy tenía explicaciones plausibles para su presencia en cada tragedia. Estaba buscando un ternero perdido cuando encontró a Mary Fletcher. Volvía a casa desde el pueblo cuando vio el sombrero de Henry Glenn. Se había ofrecido como voluntario para ayudar a buscar a Jacob Mies, como haría cualquier miembro preocupado de la comunidad. Pero la formación médica de Jardín le había enseñado a mirar más allá de las apariencias superficiales. Al tratar a soldados heridos, había aprendido a reconocer las señales de aquellos hombres que mataban no por deber patriótico o por desesperada necesidad, sino por algo más oscuro y fundamental.
Había una frialdad en esos hombres, una desconexión de la emoción humana normal que se manifestaba en formas sutiles. Muy poca reacción ante el horror, demasiado interés en el sufrimiento, una capacidad para hablar de la violencia con desapego clínico. Timothy Caldwell mostraba todas esas características, pero comprimidas en el cuerpo y el rostro de un niño de 8 años. La investigación del Dr. Jardine comenzó en serio en octubre de 1866. Aprovechando su posición como médico de la comunidad, hizo visitas regulares a las granjas y hogares de la zona, supuestamente para revisar la salud de las familias que aún se recuperaban de las dificultades de la guerra. En realidad, estaba reuniendo información sobre Timothy Caldwell. Lo que descubrió dibujó un cuadro inquietante de un niño que parecía existir en el centro de un círculo de desgracias cada vez más amplio. El ganado de las granjas vecinas había estado muriendo a un ritmo inusual, no por enfermedad, sino por lo que parecían ser accidentes. Encontraban gallinas con el cuello roto, aparentemente matadas por zorros que no dejaban otros signos de depredación. Cerdos sufrían heridas misteriosas que se infectaban y acababan provocando la muerte. Algunos caballos desarrollaban de repente una cojera que obligaba a los granjeros a sacrificarlos. La señora Leyanena Patterson confesó al Dr. Jardine que había perdido 17 gallinas en los últimos 2 meses. Es la cosa más extraña, dijo. Se mueren de 1 o 2 a la vez, y siempre las encontramos por la mañana con el cuello limpio y completamente roto. Mi marido piensa que son zorros, pero nunca he visto rastro de zorros cerca del gallinero. Y la forma en que están muertas es demasiado limpia, demasiado precisa. Cuando Jardine examinó las víctimas más recientes, encontró pruebas que apoyaban las sospechas de Leyanena. Las gallinas habían sido asesinadas con una fuerza precisa aplicada a puntos específicos del cuello, una técnica que requería un conocimiento considerable de anatomía. No era la violencia aleatoria típica de un depredador, sino algo mucho más deliberado y controlado. Aparecieron patrones similares en otras granjas. James Wickham había perdido 3 terneros en lo que describía como accidentes extraños. Animales que, de algún modo, habían logrado estrangularse con las cuerdas o atascar la cabeza entre los tablones de las vallas de formas que desafiaban la lógica. El toro de premio de Robert Dunham se había caído en una zanja y se había roto la pata, a pesar de ser uno de los animales más firmes y seguros de la región. En todos los casos, las granjas afectadas estaban a distancia de caminata de la propiedad de los Caldwell. En varios incidentes, los vecinos informaron haber visto a Timothy en los alrededores en la época del suceso. Lo vi caminando a lo largo de nuestra cerca la mañana antes de que encontráramos al ternero, le dijo James Wickham al Dr. Jardine. Me pareció raro verlo tan lejos de su casa, pero el chico siempre fue educado cuando me veía. Levantaba la mano y me saludaba como le enseñaron. El Dr. Jardine también empezó a prestar más atención al comportamiento de Timothy durante sus visitas médicas de rutina a la granja de los Caldwell. El niño siempre estaba presente durante estas visitas, de pie en silencio mientras el doctor examinaba a sus tíos por las dolencias comunes de la vida en el campo. Pero Jardine notó que Timothy observaba estos exámenes con un interés inusual, haciendo preguntas sobre anatomía y procedimientos médicos que parecían demasiado avanzadas para un niño de su edad. ¿Cómo sabe usted si alguien está realmente muerto?, preguntó Timothy durante una visita, con un tono casual, como si hablara del clima. A veces la gente solo parece que está durmiendo. Cuando Jardine le pidió que explicara su curiosidad, Timothy dijo que le preocupaba poder ayudar si alguien resultaba herido mientras él estaba solo en la granja. El tío Thomas dice que debo saber cómo manejar emergencias, ya que estamos tan lejos del pueblo, explicó. La explicación era razonable, pero algo en la pregunta perturbó al Dr. Jardine. Había una cualidad clínica en el interés de Timothy por la muerte y las lesiones que iba más allá de la curiosidad infantil normal.
El niño preguntaba por la mecánica de morir. ¿Cuánto tiempo tardaba? ¿Qué señales había que buscar? Si la gente podía sobrevivir a distintos tipos de trauma, con el mismo interés desapegado que tendría un estudiante de medicina al estudiar cadáveres. Durante estas conversaciones, Harding comenzó a poner a prueba los conocimientos de Timothy con información deliberadamente falsa, afirmando que ciertas lesiones eran mortales cuando no lo eran, o que síntomas específicos indicaban determinadas enfermedades. Timothy nunca cuestionaba directamente esas afirmaciones falsas, pero Harding se dio cuenta de que el niño guardaba mentalmente cada fragmento de información con una retención asombrosa. Aún más inquietante fue la reacción de Timothy a las historias del Dr. Harding sobre el tratamiento de soldados heridos durante la guerra. Mientras la mayoría de los niños mostraban la conmoción o la tristeza apropiadas al escuchar sobre heridas de batalla, Timothy escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas detalladas sobre los patrones de las heridas, la pérdida de sangre y las tasas de supervivencia. ¿Gritaban mucho cuando usted les cortaba los brazos?, preguntó Timothy durante una de esas conversaciones, con sus pálidos ojos azules fijos intensamente en el rostro del Dr. Harding. ¿O estaban demasiado heridos para hacer ruido? La pregunta, formulada con el tono educado tan característico de Timothy, provocó un escalofrío en Harding que nunca olvidaría. Para noviembre de 1866, el Dr. Harding había llenado casi 2 diarios completos con observaciones sobre Timothy Caldwell. La imagen que emergía era la de un niño que poseía la comprensión de un adulto sobre la violencia y la muerte, combinada con una total ausencia de empatía humana normal. Pero documentar no era lo mismo que probar. Y pruebas era lo que Harding necesitaría si esperaba proteger a la comunidad de lo que cada vez más creía que era un depredador peligroso. La oportunidad de reunir esas pruebas llegó cuando Thomas Caldwell se lesionó la espalda durante la cosecha de otoño. La lesión requería reposo en cama y visitas médicas diarias, lo que le dio al Dr. Harding un acceso sin precedentes al hogar de los Caldwell. Durante esas visitas, empezó a entablar conversaciones más largas con Timothy, sondeando con cuidado para entender el alcance de los conocimientos del niño y la naturaleza de sus pensamientos. Lo que descubrió superó sus peores temores. Timothy Caldwell había estado realizando experimentos con criaturas vivas durante meses, posiblemente años. Mediante una combinación de preguntas cuidadosas y observación directa, el Dr. Harding determinó que el niño había estado capturando y torturando sistemáticamente animales pequeños, estudiando sus respuestas a diversas formas de lesión y sufrimiento. Timothy había mencionado la cueva durante una de sus conversaciones, describiéndola como un lugar al que iba para pensar y estar solo, cuando el Dr. Harding investigó el lugar, encontró una colección cuidadosamente organizada de huesos de animales, instrumentos quirúrgicos rudimentarios hechos a partir de herramientas de granja y una serie de dibujos detallados que documentaban varios experimentos de tortura y mutilación. Los dibujos fueron el hallazgo más perturbador. Trazados con una habilidad artística sorprendente para un niño, mostraban conejos, ardillas, aves y animales más grandes en diversas etapas de disección y daño. Cada dibujo iba acompañado de notas escritas con la letra cuidadosa de Timothy, describiendo las reacciones de los animales, el tiempo que tardaban en morir y observaciones sobre qué métodos causaban más sufrimiento. El sujeto permaneció consciente aproximadamente 10 minutos después de la extracción de los ojos, decía una anotación junto a un dibujo detallado de un conejo. Las vocalizaciones disminuyeron gradualmente. El movimiento cesó después de aplicar presión a la garganta. El Dr. Harding se dio cuenta de que Timothy había estado utilizando a los animales de la comunidad como sujetos para experimentos cada vez más sofisticados de crueldad. Las muertes accidentales en las granjas vecinas eran en realidad el resultado del deseo de Timothy de probar sus métodos en sujetos más grandes.
Pero el descubrimiento más escalofriante fue un conjunto más reciente de dibujos que mostraban figuras humanas en lugar de animales. Estos bocetos representaban niños y adultos en diversas poses de angustia y lesión, cada uno acompañado de notas especulativas sobre anatomía humana y posibles métodos para causar daño. Uno de los dibujos mostraba una figura que era inconfundiblemente Mary Fletcher, la primera niña que había muerto. Otro representaba a Henrik Lenn. Un tercero mostraba a Jacob Mills en el fondo de un pozo, con anotaciones detalladas sobre los efectos de la deshidratación y la exposición en el cuerpo humano. Timothy Calvell no solo había estado presente cuando estas personas murieron. Había planeado sus muertes, ejecutado esos planes con precisión metódica y documentado los resultados para estudios futuros. Y, como el Dr. Harding descubriría pronto, el horror en el condado de Sedalia estaba lejos de terminar. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. El Dr. Harding se enfrentaba a una situación imposible. Las pruebas en la cueva demostraban que Timothy Calvell era responsable de múltiples muertes, pero esas pruebas habían sido obtenidas mediante lo que equivalía a un registro ilegal. Además, la idea de que un niño de 8 años pudiera ser un asesino calculador estaba tan fuera del entendimiento aceptado de la naturaleza humana que ningún tribunal aceptaría semejante afirmación. La ciencia médica de 1867 no tenía un marco para comprender el trastorno de personalidad antisocial o la psicopatía. La creencia predominante era que los niños eran inherentemente inocentes, corrompidos solo por malas influencias o experiencias traumáticas. La idea de que un niño pudiera nacer sin la capacidad de empatía o razonamiento moral era literalmente inconcebible para la mayoría. El Dr. Harding sabía que si presentaba sus hallazgos a las autoridades locales, probablemente lo descartarían como un hombre cuya mente había sido dañada por demasiados años tratando a víctimas de guerra. La evidencia se explicaría, se justificaría o se ignoraría. Timothy sería defendido como un huérfano traumatizado que actuaba movido por su dolor, y los asesinatos continuarían. En lugar de eso, el Dr. Harding decidió confrontar directamente a Timothy. En su siguiente visita a la granja de los Calvell, le pidió al niño que caminara con él para revisar el ganado en el pastizal lejano. Cuando estuvieron solos, el Dr. Harding le reveló lo que había descubierto en la cueva. La reacción de Timothy no fue la que el doctor esperaba. El niño no mostró sorpresa, ni negó nada, ni manifestó miedo por haber sido descubierto. En cambio, escuchó con calma mientras el Dr. Harding describía los dibujos y las notas, asintiendo de vez en cuando, como si confirmara la exactitud de las observaciones del médico. No se lo va a contar a nadie, dijo Timothy cuando el Dr. Harding terminó de hablar. No fue una pregunta ni una súplica, sino una afirmación de hecho, pronunciada con absoluta confianza. ¿Y por qué no lo haría?, preguntó el Dr. Harding, genuinamente curioso por el razonamiento del niño. Timothy sonrió, la primera expresión genuina de emoción que el Dr. Harding había visto jamás en su rostro. Porque nadie le creería, dijo. Y porque usted tiene curiosidad por saber qué haré después. El niño tenía razón en ambos puntos. El Dr. Harding sabía que sus afirmaciones sonarían como los desvaríos de un hombre que está perdiendo la cordura. Pero Timothy también había señalado algo que el médico se resistía a admitir, incluso ante sí mismo. Una fascinación científica por observar el desarrollo de lo que podría ser el ser humano más peligroso que había encontrado jamás. ¿Desde cuándo haces esto?, preguntó el Dr. Harding.
Desde que tenía 5 años, respondió Timothy con naturalidad. Quizá antes. Empecé con insectos, luego ratones, luego cosas más grandes. Es interesante ver cómo reaccionan distintos animales al mismo tratamiento. ¿Y las personas que murieron?, preguntó el doctor. Timothy se encogió de hombros. También eran experimentos. Quería ver si la gente reaccionaba igual que los animales. Lo hacen, en su mayoría, pero son mejores para entender lo que les está pasando. Eso lo hace más interesante. El Dr. Harding sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de noviembre. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó. Timothy se tomó la pregunta en serio antes de responder. Necesito averiguar qué pasa cuando lastimas a alguien que confía en ti por completo. Alguien que no sospecharía nada hasta que ya es demasiado tarde. La implicación era clara. Timothy planeaba matar a sus tíos. El Dr. Harding sabía que tenía quizá días, posiblemente solo horas, antes de que Timothy llevara a cabo sus planes. El niño había revelado sus intenciones con la seguridad casual de alguien que se siente intocable, y la experiencia pasada sugería que Timothy no demoraba una vez que decidía un curso de acción. Esa noche, el Dr. Harding visitó al sheriff William Crawford en Sedalia. Crawford era un hombre práctico que había servido con distinción en el ejército de la Unión y tenía poca paciencia para teorías o especulaciones. Pero también confiaba en el juicio del Dr. Harding y estaba dispuesto a escuchar pruebas, por inusuales que fueran las circunstancias. El Dr. Harding presentó su caso con cuidado, centrándose en hechos verificables más que en teorías psicológicas. Mostró a Crawford los dibujos y las notas de la cueva, señaló el patrón de muertes y accidentes alrededor de Timothy y documentó el conocimiento inusual del niño sobre anatomía y violencia. Lo más importante fue que el Dr. Harding reveló la declaración de Timothy sobre su intención de matar a sus tíos. Era una información que no podía ignorarse, viniera de donde viniera. Aunque solo la mitad de lo que me está contando sea verdad, dijo el sheriff Crawford después de revisar las pruebas, examinando cada dibujo perturbador con creciente alarma, no podemos arrestar a un niño por dibujos y sospechas, pero sí podemos vigilarlo y estar listos para actuar si intenta algo. Crawford estudió la precisión anatómica de los bocetos de Timothy, notando detalles para los que ni siquiera su experiencia como veterano de la guerra civil lo había preparado. Los dos hombres pasaron horas desarrollando su estrategia, incorporando los ayudantes de mayor confianza de Crawford, hombres que habían servido bajo su mando durante la guerra y que podían mantener la calma bajo presión. El Dr. Harding y el sheriff Crawford elaboraron un plan minucioso. El Dr. Harding llegaría a la granja de los Caldwell a la hora habitual, llevando láudano supuestamente para el manejo del dolor de Thomas, pero en realidad para mantener tanto a Thomas como a Sarah lo bastante sedados como para impedir que Timothy pudiera hacerles daño fácilmente. El sheriff Crawford y sus ayudantes se colocarían estratégicamente alrededor de la propiedad, lo suficientemente cerca para responder con rapidez, pero lo bastante lejos para evitar ser detectados. El plan se puso en marcha la mañana siguiente. Cuando el Dr. Harding se acercó a la casa en su coche, notó de inmediato que algo era distinto. Los habituales ruidos matutinos de la vida en la granja, las gallinas picoteando en el patio, los gruñidos de los cerdos en el corral, estaban ausentes. La propiedad estaba envuelta en un silencio inquietante que le erizó la piel. Timothy apareció en la puerta antes de que el Dr. Harding siquiera bajara del coche. El niño se quedó perfectamente quieto, con sus pálidos ojos azules siguiendo los movimientos del doctor con una atención depredadora. Vestía su ropa de trabajo habitual, pero el Dr. Harding notó que Timothy llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y que sus manos parecían haber sido restregadas recientemente,
con la clase de limpieza minuciosa que sugiere preparación para un trabajo desordenado. Buenos días, Dr. Jardín, dijo Timothy, con su característica cortesía en la voz. Pero había algo diferente debajo. Había una anticipación, una especie de excitación que el niño se esforzaba por contener. Lo he estado esperando. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera al Dr. Jardín. El uso de estado esperando sugería que Timothy ya contaba con esa visita, había quizás incluso contado con ello como parte del plan que había puesto en marcha. Dentro de la casa, el Dr. Jardín encontró a Thomas y Sarah Caldwell en su dormitorio, ambos aparentemente dormidos plácidamente. Pero cuando se acercó a la cama de Thomas para revisar su estado, notó que la respiración del hombre era inusualmente superficial, y que su piel había adquirido una palidez grisácea que sugería algo más que un sueño natural. ¿Qué les diste?, preguntó el Dr. Jardín en voz baja, sin volverse hacia Timothy, pero sabiendo que el niño observaba cada uno de sus movimientos. Solo unas hierbas que encontré en el bosque, respondió Timothy, con un tono inocente, pero con una elección de palabras claramente intencionada. Hay muchas plantas interesantes creciendo salvajes por aquí. Algunas tienen propiedades muy útiles. El Dr. Jardín revisó el pulso de Thomas y lo encontró débil, pero estable. Sarah mostraba síntomas similares. Estaba profundamente inconsciente, pero aún viva. Fuera lo que fuera que Timothy había usado, claramente había sido cuidadoso con la dosis. El niño quería a sus víctimas indefensas, pero vivas al menos por ahora. No van a despertar durante varias horas, continuó Timothy con naturalidad. Eso nos dará tiempo suficiente para hablar sin interrupciones. La conversación que siguió fue distinta a cualquier cosa que el Dr. Jardín hubiera experimentado. Timothy hablaba de asesinato y tortura con el desapego clínico de un profesor de medicina explicando anatomía. Describió sus experimentos con animales y humanos con precisión científica, explicando su metodología y los conocimientos que había obtenido de cada muerte. Mary Fletcher me enseñó que ahogarse es en realidad un proceso muy lento, dijo Timothy, acomodándose en una silla como si comenzara una charla agradable. Todos piensan que la gente simplemente se hunde bajo el agua y desaparece, pero no funciona así. Hay lucha, hay pánico, y un patrón muy interesante de intentos de respirar antes de que la persona finalmente se rinda. Tuve que mantenerla bajo el agua casi 3 minutos antes de que dejara de pelear. El Dr. Jardín sintió que la sangre se le helaba. ¿La mantuviste bajo el agua? Timothy asintió con entusiasmo. Estaba jugando junto al arroyo y le dije que había encontrado una piedra bonita en el fondo. Cuando se inclinó para verla, simplemente empujé su cabeza hacia abajo y la mantuve allí. Era tan pequeña que no necesitaba mucha fuerza, pero peleó más de lo que esperaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que las personas tienen instintos de supervivencia mucho más fuertes que los animales. ¿Y Henrik Larsen? Eso fue más complicado, admitió Timothy. No podía dominarlo físicamente, así que tuve que ser más creativo. Sabía que revisaba sus colmenas todos los jueves por la mañana, así que la noche anterior fui al acantilado y aflojé algunas piedras en el borde. Luego recogí abejas de una de sus colmenas y las puse en una bolsa de tela. Los ojos de Timothy brillaron al describir su método. Cuando el señor Larsen subió para revisar las colmenas, yo estaba esperándolo detrás de unas rocas. Le lancé la bolsa de abejas a la cara y empecé a gritar que había un enjambre enorme atacándolo. Se asustó y retrocedió justo por el borde donde había debilitado las piedras. La caída lo mató al instante, tal como calculé. ¿Y Jacob Mies? Jacob fue el más interesante de todos, dijo Timothy, con tono de maestro explicando una lección fascinante.
No lo maté rápido como a los otros. Quería ver qué ocurría cuando alguien moría lentamente durante varios días. Así que lo convencí de seguirme al bosque diciéndole que había encontrado una familia de mapaches bebés. Timothy hizo una pausa, saboreando el recuerdo. Jacob estaba tan preocupado por los animales imaginarios que no pensó ni un segundo en el peligro. Lo ayudé a bajar al pozo. Luego moví los troncos y los matorrales para cubrir la abertura. Lo visité cada día durante 4 días, llevándole solo la cantidad justa de agua para mantenerlo vivo, pero no lo suficiente para que recuperara fuerzas. El Dr. Jardín comprendió que Timothy ya no hablaba de posibles experimentos futuros. El niño tenía planes específicos y esos planes claramente incluían a las personas que estaban en la casa. ¿Qué piensas hacer con tus tíos?, preguntó directamente. La sonrisa genuina de Timothy regresó, más amplia que nunca. Ahí es donde entra usted, Dr. Jardín. Verá, todos mis experimentos anteriores han sido con personas que no sabían lo que estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Pero usted es diferente. Usted entiende exactamente lo que soy y lo que puedo hacer. Eso lo convierte en el sujeto perfecto para un tipo completamente nuevo de estudio. Mientras hablaba, Timothy comenzó a moverse por la habitación, recogiendo objetos que el Dr. Jardín identificó como posibles armas. Una cuerda del establo, un candelabro pesado de la repisa, varios utensilios de cocina afilados. El niño organizó sus herramientas con precisión metódica, como si preparara una cirugía. Quiero descubrir qué sucede cuando alguien que sabe que va a morir intenta salvar a las personas que le importan, continuó Timothy, cada vez más emocionado. ¿Se sacrificará usted para salvar al tío Thomas y a la tía Sarah? ¿Intentará pelear conmigo aun sabiendo que ya he planeado esa posibilidad? ¿O intentará huir y abandonarlos para salvarse? El Dr. Jardín sabía que el tiempo para hablar había terminado. Timothy había revelado suficiente de sus planes para dejar claro que todos en la casa estaban en peligro mortal inmediato. Sacó la pistola de su maletín médico y la apuntó hacia el niño. Aléjate de los cuchillos, Timothy, dijo el Dr. Jardín, con la voz firme a pesar del corazón acelerado. Timothy miró la pistola con interés, no con miedo. «Es un Colt Navy, ¿verdad?», preguntó con naturalidad. «He visto dibujos en libros sobre la guerra». «¿Cuántas balas tiene?». «6», respondió Jardín automáticamente, y lamentó al instante haber proporcionado la información. «¿Y cuántas personas intenta proteger?», preguntó Timothy. «Está el tío Thomas, la tía Sarah, usted mismo y, presuntamente, los 3 agentes de la ley que están afuera. Son 6 personas si he contado bien. Así que, incluso si me dispara, habrá gastado toda su munición». Timothy se acercó, sin molestarse ya en mantenerse fuera del alcance. «¿Quieres saber cómo me convertí en lo que soy?», dijo, su voz adquiriendo un tono casi hipnótico. «¿Quiere entender si nací así o si algo me hizo así? ¿Quiere saber si hay otros como yo y cómo reconocerlos antes de que empiecen a matar?». Cada afirmación era cierta, y la habilidad de Timothy para identificar y explotar la curiosidad intelectual del Dr. Jardín era tan aterradora como su capacidad para la violencia. El niño entendía tan bien a las personas que podía predecir su conducta y manipular sus respuestas incluso cuando sabían que estaban siendo manipulados. La confrontación llegó cuando Timothy se acercó a su tío dormido con un trozo de cuerda en las manos. El Dr. Jardín dio un paso al frente para intervenir, pero Timothy se movió con una velocidad y fuerza sorprendentes, sacando un cuchillo de cocina y cortando el brazo del doctor. La lucha que siguió fue breve pero violenta. Timothy peleó con la ferocidad desesperada de un animal acorralado,
usando el cuchillo con una habilidad que revelaba una práctica considerable. El niño era más pequeño y débil que el Dr. Jardín, pero también más rápido y ágil, y luchaba con la precisión calculada de alguien que había estudiado anatomía extensamente. El Dr. Jardín logró sujetar la muñeca de Timothy y torcerla hasta que el niño soltó el cuchillo, pero Timothy sacó inmediatamente otra hoja escondida en su ropa. Estaba claro que había preparado múltiples armas y las había colocado estratégicamente por toda la casa. El sonido de la pelea atrajo al sheriff Crawford y a sus ayudantes, que corrieron desde sus posiciones ocultas. Ellos irrumpieron por la puerta trasera y encontraron al Dr. Jardín forcejeando con Timothy, mientras Thomas y Sarah Caldwell yacían inconscientes en su cama, aparentemente ajenos a la violencia que ocurría a su alrededor. El ayudante Michie redujo rápidamente a Timothy, mientras el Dr. Jardín recuperaba el aliento y revisaba a la pareja inconsciente. Cuando el caos se calmó, Timothy Caldwell se sentó tranquilamente en un rincón de la habitación, con la ropa rota y la cara ensangrentada, pero con sus ojos azul pálido conservando la misma fría inteligencia que había inquietado al Dr. Jardín tantos meses atrás. No pueden probar nada, dijo Timothy mientras los agentes lo ataban con cuerdas. Nadie va a creer que un niño hizo todas esas cosas. El sheriff Crawford miró al niño con una mezcla de repulsión y fascinación. Quizá no, respondió. Pero no tenemos que probarlo todo. Intentar matar a tu familia es suficiente para encerrarte, sin importar tu edad. Timothy sonrió ante eso. La misma expresión genuina que el Dr. Jardín había visto el día anterior. No me van a colgar, dijo con absoluta confianza. Soy demasiado joven y demasiado interesante. Alguien querrá estudiarme. Justo cuando creíamos haber visto todo, el horror en el condado de Sedalia se intensifica. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, comparte este vídeo con un amigo amante de los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido y suscríbete para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede después. Timothy Caldwell se equivocó sobre su destino, pero acertó sobre la imposibilidad de probar sus crímenes. Cuando el sheriff Crawford intentó presentar las pruebas de la cueva a los fiscales del condado, encontró exactamente la resistencia que el Dr. Jardín había predicho. Los dibujos y notas fueron descartados como producto de un niño perturbado que actuaba a causa del trauma por la muerte de sus padres. El patrón de accidentes y muertes fue atribuido a coincidencias, reforzadas por el desafortunado hábito de Timothy de estar disponible en momentos de emergencia. Sin embargo, el intento de asesinato de Thomas y Sarah Caldwell no podía explicarse. 3 agentes de la ley habían visto a Timothy atacar a sus familiares dormidos con clara intención de matar. Ni siquiera los observadores más compasivos podían negar que un niño de 8 años no apuñala a su familia a menos que algo fundamental esté mal en su carácter. El sistema legal de 1867 no tenía un marco para tratar casos de niños violentos. Timothy era demasiado joven para un juicio como adulto, pero demasiado peligroso para enviarlo a un orfanato o reformatorio. El caso presentó desafíos sin precedentes para el sistema de justicia de Missouri y atrajo la atención de expertos legales y médicos de toda la región. Tras semanas de disputas legales y consultas con especialistas tan lejanos como Boston y Filadelfia, se llegó a un compromiso. Timothy sería enviado al Hospital Estatal de Missouri para Enfermos Mentales en Fulton, donde sería estudiado y tratado por los alienistas más avanzados de la región. La decisión no satisfizo completamente a nadie. Los fiscales querían juzgarlo como adulto por asesinato, mientras que los defensores argumentaban que un niño tan joven no podía ser considerado responsable. Los profesionales médicos estaban divididos entre quienes creían que Timothy podía rehabilitarse y quienes lo consideraban incurablemente peligroso. El Dr.
Samuel Harding se ofreció voluntariamente a acompañar a Timothy al hospital y permaneció allí durante 3 meses, documentando el comportamiento del niño y ayudando al personal a entender con qué estaban tratando. El estudio resultante se convirtió en uno de los primeros análisis sistemáticos del comportamiento antisocial en la infancia, aunque no sería publicado hasta décadas después. Timothy se adaptó a la vida hospitalaria con la misma inteligencia calculadora que había demostrado en la granja. Aprendió rápidamente a imitar emociones y respuestas apropiadas, convenciendo a varios miembros del personal de que estaba haciendo un progreso notable en superar sus episodios traumáticos. Lloraba de forma convincente al hablar de sus crímenes, mostraba remordimiento que parecía genuino y expresaba lo que aparentaba ser una gratitud auténtica por el cuidado que estaba recibiendo. Pero el Dr. Harding observó que Timothy simplemente estaba estudiando las personas a su alrededor, aprendiendo a manipularlas con mayor eficacia. El niño había creado lo que equivalía a un catálogo completo de respuestas emocionales humanas, y podía reproducir estas señales con notable precisión, a pesar de no sentir ninguna de las emociones reales. El sujeto muestra habilidades cognitivas extraordinarias combinadas con una ausencia total de respuesta emocional genuina, escribió el Dr. Harding en sus informes detallados. Ha aprendido a simular reacciones humanas normales con la suficiente habilidad como para engañar a observadores casuales. Pero una observación prolongada revela que toda la actuación es completamente artificial. Timothy entiende la felicidad como la cara que la gente pone cuando quiere que algo bueno continúe, y la tristeza como la cara que ponen cuando quieren que otros los ayuden. Pero él nunca ha sentido ninguna de las dos. La evaluación del Dr. Harding también reveló la magnitud de las fantasías violentas de Timothy y sus planes futuros. Cuando el niño creyó haber ganado la confianza del doctor fingiendo interés científico en el estudio del comportamiento humano, comenzó a compartir ideas para futuros experimentos que hacían que sus crímenes previos parecieran casi moderados. Ha desarrollado escenarios elaborados para probar las respuestas humanas a diversas formas de tortura física y psicológica, informó Harding de forma confidencial. Sus planes muestran una creatividad notable, una gran atención al detalle y una comprensión sofisticada de la psicología humana. Si llegara a madurar y obtener acceso a más recursos, probablemente se convertiría en uno de los individuos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. Los registros del hospital muestran que Timothy permaneció en la institución durante 18 meses. Durante ese tiempo, ocurrieron varios incidentes inexplicados que llevaban el sello característico de los métodos de Timothy. Otros pacientes murieron en circunstancias que sugerían accidentes o causas naturales, pero que mostraban patrones de planificación deliberada al examinarlos de cerca. 3 pacientes ancianos murieron de aparente insuficiencia cardíaca después de interactuar con Timothy, aunque previamente gozaban de buena salud. 2 pacientes jóvenes sufrieron caídas accidentales que resultaron en lesiones graves, pero ambos incidentes ocurrieron en áreas donde Timothy había sido visto ese mismo día. Aún más inquietantes fueron los testimonios de pacientes que aseguraban que Timothy los visitaba por la noche, quedándose de pie junto a sus camas, observándolos dormir. El personal del hospital también comenzó a experimentar problemas inusuales. Varias enfermeras reportaron pesadillas persistentes después de pasar tiempo con el niño, sueños que con frecuencia presentaban escenarios detallados de violencia y muerte. 2 asistentes pidieron ser transferidos a otros pabellones, alegando que sentían que alguien los observaba constantemente, incluso cuando Timothy supuestamente estaba confinado en su habitación. La Dra. Martha Fitzgerald, que había sido incorporada para aportar experiencia adicional en el tratamiento de Timothy, descubrió que el niño había estado llevando un diario secreto. Timothy había convencido a una de las enfermeras de que le proporcionara papel y lápiz para ejercicios terapéuticos de escritura, afirmando que registrar sus pensamientos lo ayudaría a procesar sus emociones. El diario parecía contener exactamente lo que Timothy decía.
Entradas diarias describiendo sus pensamientos, sus supuestos remordimientos y sus esperanzas de rehabilitación. El lenguaje era apropiadamente infantil, y el contenido emocional parecía auténtico, retratando a un niño profundamente perturbado pero potencialmente recuperable. Pero la Dra. Fitzgerald, entrenada en técnicas psiquiátricas europeas, conocía sistemas de comunicación cifrada. Al aplicar métodos analíticos al diario de Timothy, descubrió que las entradas aparentaban inocencia pero contenían un sistema de cifrado sofisticado. Los mensajes descifrados revelaron los verdaderos pensamientos y planes de Timothy, con detalles perturbadores. Lejos de experimentar remordimiento o rehabilitación, estaba llevando a cabo un estudio sistemático del hospital, su personal y sus procedimientos de seguridad. Su objetivo no era simplemente escapar, sino usar su tiempo en confinamiento para desarrollar técnicas más avanzadas de manipulación y asesinato. Día 47. La Dra. F. cree que mis lágrimas durante la sesión de hoy fueron auténticas, decía una entrada descifrada. Su patrón de respuesta indica mayor simpatía y menor sospecha. Estimo que se requerirán 3 semanas más de actuación consistente para establecer suficiente confianza para permitir contacto físico durante las sesiones. El descubrimiento del diario cifrado de Timothy llevó a un endurecimiento inmediato de los procedimientos de seguridad y a una reducción en su contacto con el personal del hospital. Pero Timothy se adaptó a estos cambios con su característica flexibilidad, cambiando su enfoque de la manipulación a la recopilación de información sobre las rutinas del hospital y posibles rutas de escape. En el verano de 1868, Timothy Calvell desapareció del Hospital Estatal de Missouri bajo circunstancias que nunca fueron completamente explicadas. La investigación oficial concluyó que, de alguna manera, había logrado escapar durante un traslado entre edificios, a pesar de estar bajo supervisión constante de varios guardias. El Dr. Jardín sospechaba que la fuga de Timothy había sido mucho más sofisticada de lo que sugería el informe oficial. El niño había demostrado una notable paciencia y capacidad de planificación durante su confinamiento, y parecía probable que hubiera pasado meses preparando su salida. Evidencias descubiertas después de su desaparición indicaban que Timothy había manipulado al personal del hospital con mucho más éxito del que nadie había imaginado. Varios guardias informaron haber hecho pequeñas excepciones para él en las semanas previas a su escape. Permitirle periodos de ejercicio ligeramente más largos, darle materiales de lectura adicionales o hacer pequeños ajustes en su rutina diaria. Cada excepción parecía insignificante por sí sola, pero colectivamente pudieron haber creado oportunidades para su fuga. Pasó 1 año y medio estudiando esa instalación y a su personal, escribió el Dr. Jardín en su informe final sobre el caso. Para cuando actuó, comprendía la psicología de cada persona que trabajaba allí mejor que ellos mismos. Su escape no fue un acto de desesperación. Fue la culminación de un plan cuidadosamente ejecutado. En los meses y años posteriores a la desaparición de Timothy, el Dr. Jardín comenzó a recopilar informes de muertes sospechosas y accidentes en todo el Medio Oeste. Muchos de estos incidentes mostraban características consistentes con los métodos de Timothy. Accidentes cuidadosamente escenificados, evidencia de tortura sistemática de animales y la presencia de un niño que parecía inusualmente servicial y emocionalmente maduro. El desafío era que Timothy ahora sería mayor, posiblemente lo suficientemente fuerte como para dominar a víctimas adultas, y sin duda lo suficientemente sofisticado como para evitar los errores que llevaron a su captura original. Sus intensos estudios de psicología humana, combinados con su inteligencia natural y su total falta de restricciones morales, habían creado algo sin precedentes en la historia criminal de Estados Unidos. El Dr. Jardín dedicó los últimos años de su carrera a rastrear estos informes e intentar desarrollar una comprensión completa de lo que representaba Timothy Calvell.
Sus diarios privados, descubiertos tras su muerte en 1891, contenían cientos de páginas documentando casos que podrían haber involucrado a Timothy, junto con análisis teóricos sobre la naturaleza del mal y la posibilidad de que algunos individuos pudieran nacer sin la capacidad de razonamiento moral. Las implicaciones más amplias del caso de Timothy siguieron influyendo durante décadas en debates sobre la justicia penal, la psicología infantil y el tratamiento de la salud mental. Su habilidad para engañar a profesionales entrenados planteó preguntas incómodas sobre la fiabilidad de las evaluaciones psiquiátricas, mientras que su capacidad de manipulación destacó los peligros de asumir que todos los niños son inherentemente inocentes y recuperables. La granja Caldwell fue abandonada después de que Thomas y Sarah se recuperaron de su terrible experiencia. Ninguno de los dos pudo soportar quedarse en el lugar donde habían vivido casi 2 años con un asesino sin saberlo. La propiedad finalmente volvió al condado y fue vendida a desarrolladores en la década de 1890, pero los residentes locales evitaron el área durante décadas. La cueva donde Timothy realizó sus experimentos fue sellada por el sheriff Crawford poco después de su arresto, pero su ubicación nunca fue olvidada por quienes conocían su importancia. Las leyendas locales decían que la cueva estaba maldita y que los animales se negaban a pastar en los alrededores. Los diarios del Dr. Harding fueron donados a la Sociedad Histórica de Missouri en 1923 por su hija, quien consideró que el valor científico de las observaciones de su padre superaba la preocupación por la naturaleza perturbadora del contenido. Los diarios permanecen en los archivos, disponibles solo para investigadores con interés académico legítimo en el desarrollo de la comprensión psicológica. Thomas y Sarah Caldwell nunca hablaron públicamente de su experiencia con Timothy, pero ambos vivieron el resto de sus vidas bajo nombres falsos, aparentemente temiendo que el niño pudiera regresar algún día para terminar lo que había empezado. Sarah murió en 1889 y Thomas en 1894. Ninguno tuvo hijos. En su última entrada de diario, escrita pocos días antes de su muerte en 1891, el Dr. Harding reflexionó sobre las implicaciones más amplias del caso de Timothy. He pasado 24 años intentando comprender lo que Timothy Caldwell representaba, y temo haber llegado a una conclusión inquietante. Timothy no fue una aberración. Fue un vistazo a lo que los seres humanos pueden convertirse cuando se les quitan las restricciones morales y emocionales que consideramos fundamentales para nuestra naturaleza. Si sobrevivió hasta la adultez, entonces en algún lugar de América camina un hombre que entiende la psicología humana mejor que cualquier profesional entrenado, que puede manipular a las personas con habilidad casi sobrenatural y que ve al resto de la humanidad como simples sujetos de experimentación. Este misterio nos muestra que el mal puede llevar el rostro de la inocencia y que nuestras suposiciones sobre la infancia y la naturaleza humana pueden ser peligrosamente ingenuas. El caso de Timothy Caldwell nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la naturaleza del desarrollo moral y la posibilidad de que algunos individuos nazcan sin la capacidad de empatía o conciencia que consideramos esenciales para la humanidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que se reveló todo o podría haber más en el destino de Timothy Caldwell de lo que indican los registros oficiales? Déjanos tu comentario abajo y cuéntanos tus pensamientos sobre este inquietante capítulo de la historia estadounidense. Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que ame los misterios tan oscuros y complejos como este. Recuerda, la verdad es a menudo más aterradora que la ficción. Y la historia guarda secretos que continúan desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo vídeo.